Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Voz de América. Y bueno, luego de informarnos medio en panorámica cómo avanza Estados Unidos y el mundo, ¿por qué no? Bueno, pues ya tenemos nuestro primer invitado en el día de hoy. Lo recibimos en este 2023 con toda la positividad posible. Y es que José Bretón de Conversa siempre pues trae temas interesantes a la casa. Así que el último pilar de 4, bueno, pues vamos a desarrollar en este día el poder de hacer. Qué bueno, y sobre todo para recibir el año. Feliz día. Claro. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Ya le doy también las felicidades de este nuevo año. Vamos a trabajar con este cuarto poder. Uy. Recordemos que hemos estado planteando que los seres humanos tenemos 4 grandes poderes: el pensar, el decir, el hablar y el hacer. Estos 4 poderes se interactúan entre ellos, se retroalimentan, están conectados. Y definitivamente el término superpoder es muy oportuno, ya que uno se siente a veces como que no lo posee, como que no son de uno, como que no tengo ese don de poder gerenciarlo. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con el último, que tiene que ver con el poder del hacer. El hacer tiene la virtud de que necesitamos abordarlo desde la posibilidad. Es decir, nosotros primero somos personas que nos repetimos, somos habituación. Entonces, hay que entender esto en 2 perspectivas. Primero, he venido haciendo algo y tengo que venir haciendo algo porque soy un humano que existe. Sin embargo, no significa que sea lo único que puedo hacer. De hecho, la virtud mayor que puede tener una persona es experimentarse, como decía, desde las posibilidades. Por ejemplo, un ejercicio sencillo que nosotros hacemos en los contextos corporativos es: escribe los comportamientos que tú usualmente haces. 3, 4, 5 comportamientos que pueden ser desde llegar temprano, llegar tarde, no leer los correos, dejar las cosas para último, cual fuere. Identificar esos comportamientos. Entonces, escribe en una columna del lado los comportamientos antagónicos a esos. Es decir, es como ver el blanco y negro de lo que estoy viniendo haciendo. Y tercero, identifica un tercer comportamiento que vaya en la misma dirección que puede hacer una persona que tú conoces. Es como yo de pensar, ¿qué haría Wendy aquí? Entonces, en esa dinámica, si escribí 5 comportamientos originales, 5 antagónicos y 5 adicionales, estoy diciendo que lo mismo puedo hacerlo de 15 formas distintas. Entonces, ahí da una panorámica de la virtud, de la amplitud que tenemos, porque como decía, tendemos a pensar que como venimos haciendo algo, es lo que hemos hecho. De hecho, la virtud que tiene un ser humano es entenderse que las acciones lo definen a él, no solamente que él define las acciones. Es decir, una acción hace ser, decimos nosotros, una frase un poco como rara. Sin embargo, el ejercicio es que estamos siendo humanos, estamos haciendo cosas en la medida que podemos retarnos en comportamientos distintos. Para este nuevo año, para este momento, para la primera semana del año, yo creo que queda bastante oportuno, bastante importante que la persona empiece a remozar aquello que no está sucediendo, porque lo que no está sucediendo está teniendo que ver con comportamientos distintos. Aquello que yo no estoy logrando es porque no me he dado cuenta o no he encarado, no me he decidido a elegir comportamientos diferentes. Por eso la mecánica de poner atención de cómo hago lo que hago, nos dicen muchas corrientes que al fin del día es una buena ocasión para invertir 2 minutos y pensar qué hice y cómo lo hice. Si desarrollamos esa tarea, esa actividad durante un periodo de tiempo y un cuadernito ahí que quede sobre la mesa de noche o sobre la mesa de la casa, nos podemos ver al final, o sea, si echamos páginas para atrás, cómo hacíamos lo que hacíamos y cómo podemos estar haciendo cosas distintas a partir de este momento. Excelente. Me encanta, hay personas que piensan, o a veces pensamos, decimos año nuevo, vida nueva, nuevo yo, y pensamos que va a ser como un cambio, como un switch que vamos a presionar y se acaba el año viejo, iniciamos el nuevo y ya estamos nuevos, porque el cerebro tiene una forma de truquearnos, de pensar que lo que queremos ya lo logramos muchas veces, sobre todo cuando lo hablamos. ¿Qué pasa cuando ese hacer, que muchas veces es ciclotímico, o sea, suceden cosas muy instantáneas y muy constantemente iguales? Sí. Es como tú ir instantáneamente a abrir la puerta de tu casa. A veces hacemos cosas de manera instantánea sin pensarlo. ¿Qué pasa cuando esas cosas que hacemos
no son tan buenas, suceden de esa manera sin nosotros como pensarla y no nos damos cuenta de que las hacemos. O cómo quizás podríamos cambiarlas de una manera que no sea tan traumática. Sí. Mira, dices algo Porque importante. el cerebro se resiste. Se resiste, pero hay que entender por principio que está dispuesto a cambiar. O sea, hay muchas teorías por ahí de 21 días, 45 días, 60 Sí, días, no importa el para los tiempo. hábitos. Para los hábitos, el ejercicio es darse por sentado de que puede ser distinto. Entonces, tú dices algo muy relevante, es cómo me doy cuenta. Hay un término, ese término no es tan tonto, porque uno hace cosas sin darse cuenta. Entonces, a veces cuando uno está un poco enfocado en un caso en particular, necesita tener esos breves momentos de reflexión para identificar cómo hice lo que hice. O también puede tener la apertura de que una persona externa, es decir, un compañero de trabajo, una persona que iba contigo, tú le puedas decir, mira, date cuenta de esto, dime al final del día, dime al final de la noche, cómo notaste esto. Claro, la primera vez tú vas con la intención, tú lo tienes muy presente, pero después se te va. Sin embargo, un tercero que observe te podrá identificar algunas cosas valiosas para ti. Esto amerita apertura. Y eso es muy importante porque incluso aquello del cambio que mencionabas es bastante importante también. A veces pretendemos pensar o simplificar a que las 12 uvas del 31 van a resolver el tema de los 365 días, pero no se da como en ese contexto, se da en una mecánica de poner la meta, de darle seguimiento, de darme cuenta cómo lo estoy haciendo y obviamente en un principio tomar la decisión. Este término de tomar decisión suena también light, pero no es tan así cuando soy capaz de declararlo y sobre todo escribirlo. Ahí yo soy un abanderado de que aquella metodología, nuestro cerebro no está tan avanzado todavía, de escribir, por ejemplo, las metas de año, ponerla en un sitio visible y sobre todo, reitero, lo importante es identificar cómo darle seguimiento, porque a veces los hábitos como tal no tienen un resultado numérico al final de un periodo. Es decir, yo puedo decir voy a ahorrar 20 pesos y al final del mes sé cuántos son. Los hábitos no tienen ese comportamiento. Por eso, de hecho, hay un cuadro que uno simplemente hace por día y va chequeando, le va poniendo un check o una X en función de si lo hizo o no lo hizo. Claro. Uno imprime ese cuadro, lo pone al lado del espejo, detrás de la puerta y diariamente se compromete a ir ahí y decir lo hice, no lo hice. Es un proceso, yo quiero hacer muy específico aquí, y reiterativo, mejor dicho, es un proceso de querer y sobre todo de entrar en un proceso constante de revisión sin que sea una carga en lo personal. O sea, no es que tú vas a salir con esa preocupación. La realidad es que vale la pena hacerlo. Por ejemplo, te crea el hábito. En mi caso, yo estoy muy centrado en escuchar, estoy muy centrado en afinar esa habilidad. Y cuando me he propuesto que cuando me reúno con alguien, con un café formal o informal, un teléfono, una conversación medianamente intensa, digamos, al final de cada ella me pregunto qué tanto escuché. Me hago esa pregunta, la misma, porque sé, y eso es algo muy particular, estoy entendiendo que ahí hay una oportunidad importante para mí, como para muchas personas, pero obviamente me ocupo de mí. Entonces, la mecánica en estas herramientas de comportamiento, cómo hacemos, está muy ligada al seguimiento que yo le pueda dar, cómo me daré cuenta que lo estoy haciendo y no lo sé, o no. Porque también hay un punto importante, si lo hice, perfecto, pero si no lo hice y me di cuenta, ya hay ganancia. Claro. Porque tengo la conciencia de que, mira, fui con esta intención, no se ejecutó, pero me di cuenta. Es un proceso de esto de las acciones y el proceso reflexivo muy asociado, que a veces nosotros vemos muy distante. Yo voy a un coworking, ayer me dice una persona que compartimos, me dice, mira José, yo estoy aquí para poder darte apoyo en cualquier meta que tú quieras comentar y dar continuidad en el año. Maravilloso. Porque esa persona que estamos trabajando en el mismo lugar, aunque no tenemos una relación estrecha, me da la oportunidad de que sea esa tercera persona que mire lo que veo y a su vez me dé algún tipo de comentario sobre lo que sucede o no sucede. Esa ancla, y qué bonito que hablas también desde el yo. Y por eso, pues mi pregunta, ¿es fácil o no el poder hacer? Mira, en lo particular, esto es una respuesta muy particular. En la vida todos tenemos un rango de movimiento. Si José Bretón te dice a ti que mañana va a trabajar para ser presidente,
sorpréndete, porque como que no está en mi alcance, en mi forma, pensamiento, temperamento, habilidad. Pero si te dice que José Bretón, y disculpen que insista en mí, va a ser un poquito, va a poner atención a la escucha, va a poner atención a la relación con X persona, la forma que se da, va a dar seguimiento a su capacidad de resolver antes del final de la fecha extrema. Es decir, hay un rango que todos podemos hacer esa reflexión. De hecho, si eso no existiera, si esa posibilidad no existiera, fuera muy pecaminoso, porque entonces no tendríamos realmente las bondades que nos dice Dios, que nos dice las religiones que tenemos. Es decir, tenemos en nuestro haber esa capacidad de poder estirar algunas miradas, algunas habilidades. Ahora, Wendy, tiene mucho, aquí hay un tema importante, cómo lo abordo, cómo me valgo para hacerlo. Porque decía ahorita que solamente un café de momento, un suspiro, un pico emocional que yo diga voy a hacer tal cosa, no es suficiente. Y de hecho, si no se tiene algún tipo de entendimiento claro de a qué me aboco, y sobre todo si no hago el switch entre los cuatro poderes, porque cuando estoy hablando de acción, para hacer esa acción tengo que ir a mis pensamientos, porque uno hace los significados y pensamientos que tiene. Si mi pensamiento está en que es difícil, duro, imposible, es difícil que esa acción pueda ser ejecutada. Ahora, nunca podemos perder, y eso lo digo de corazón y con todo el amor, nunca podemos perder esa capacidad de hacer cosas distintas, porque es el mayor regalo que podemos tener. Ojo, no significa que todo lo voy a cambiar, porque esa es una mirada importante. No es un tema de salir de la zona de confort, como dicen, por salir. Si esto me da confort, si esto me resuelve, si aquí estoy bien, me quedo en esa parte, en la zona de confort. Ahora, esas cosas, como decimos a propósito del nuevo año, siempre habrá elementos distintos a cambiar, porque el ser humano es un ser teleológico, es decir, busca metas infinitamente, está queriendo hacer algo distinto. Por ejemplo, una meta que me puse este año fue cocinar alguito. Wow. Entonces, eso me da a mí esa Pero ya libertad. arrancaste. Todavía. Me da esa libertad de poder entender de que aquello que no he hecho, de aquello que, o lo hago muy básico, puedo tener una capacidad de incorporarlo a mi haber, a mi ser. Y te causa, quisiera saber, porque a veces nos resistimos, o nuestro cerebro se resiste a hacer cosas nuevas, diferentes, pero puede haber mucha alegría, puede haber mucha posibilidad de cosas buenas, de crecimiento, de desarrollar una potencialidad que a veces quizás no sabemos que tenemos. ¿Qué te causa pensar en ponerte a cocinar si no es algo que has hecho, o quizás iniciar una actividad nueva, pensando en ese hacer? No tanto en el resultado que des, sino en la idea de avanzar un poquito en ese hacer. Aquí para mí, y como yo lo voy entendiendo, es que en la medida que tú te involucras en áreas que tú no dominas, puedes hacer una capacidad de crecer. Es decir, si yo estuviese siempre con mis mismos libros, con mis mismos temas, con lo que hago, bueno, ya yo ahí más o menos voy avanzado. Ahora, aquí en la cocina, estoy diciéndome, es un reto. Entonces, esto me hace pensar que puedo hacerlo porque primero no es algo complejo, primero parcialmente lo hago, tercero hay mecanismos múltiples desde cursos hasta YouTube, o sea, hay diferentes elementos que me permiten hacer esto y sobre todo, en mi caso particular, lo voy necesitando. Entonces, como que lo asumí, lo decidí, lo acaté de forma que me pudiera verse como un complemento para mi vida, para mi persona, para mi ser, que te reitero, no está dentro de lo que me es más fácil, pero sí está dentro de lo que puedo hacer. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente de estos retos del 2023 que hay que hacer y que vamos a retarnos porque tenemos la capacidad de hacer cosas que quizás a priori pues decimos no, yo ahí es difícil para mí ese terreno, sin embargo, bueno, qué bonito es retarse y ver entonces a corto o largo plazo los resultados de ese reto que obviamente te propusiste hacer. Hablemos de este 23 y de la gente que, bueno, todavía está un poco tímida y
yo no sé si pueda lograrlo. Y hay muchas metas que la gente se pone, que si voy a rebajar, que si voy a emprender un nuevo proyecto y y se va como Diluyendo. disgregando en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer que eso se mantenga y que ese reto tampoco no te genere un estrés? Como bien decías, puedo verlo, pero no es que, ay, si no lo hice me voy a volver loco, Claro. sino, pero mantener que sí lo puedo lograr. Mira, dices algo importante, el término a priori. Ujú, Por naturaleza como que nosotros vamos a lo mismo. ujú. Nuestro cerebro dice, tú estás aquí, no lo has hecho. Entonces, nuestro cerebro dice, cuidado. Sin embargo, el ejercicio es, que, como decía, siempre y cuando entremos en un área que hoy no estamos, pero que sí podemos llegar, ya es una forma de que nos da la garantía de que podemos lograrlo. Entonces, para hacer esto, primero hay que identificar más o menos rápido dónde estoy, qué quiero y sobre todo por qué lo quiero. Nuestra vida se mueve por porqués, o sea, por qué José Bretón viene aquí periódicamente en vez de quedarse acostado, es porque algo significa venir temprano a este canal y a este programa. Entonces, identificar qué por qué potencializa, cuál es la intencionalidad de eso que quiero hacer. Somos seres intencionales. Segundo, establecer un plan, yo digo no tan detallado, pero sí que tenga las actividades prioritarias por las cuales me voy a regir. Tercero, poner cómo me voy a dar cuenta, porque este monitoreo, este automonitoreo, es lo que me permite a mí darme cuenta si lo estoy ejecutando o no. Y hay una parte muy buena, que es buscar un tercero al cual yo le pueda o deba o quiera rendirle cuentas. No es de una forma rígida, pero sí una persona cercana, una amiga o un amigo que uno le vea ese perfil, que uno diga, mira, necesito 30 minutos de ti la primera semana de cada mes. Entonces me siento Qué contigo, bonito. virtual o como fuere, y le comento, iba a hacer esto, alcancé a hacer esto. Entonces, en todo caso, tiene que ver con describir, dar claridad sobre lo que se trata, de lo que se trata, Ujú. y también encontrar mecanismos de seguimientos. Y además, hay puntos muy relevantes en todo en la vida. Uno sabe que no todo será un constante éxito, Ujú. un constante querer. Hay O momentos o crecimiento, crecimiento. porque hay gente que baja y vuelve entonces, y va subiendo. Entonces, Y ahí entra el proceso de uno apreciarse y quererse en las bajas. Es decir, cuando uno tiene un día no productivo, no el mejor, no el que Ujú. quisiera tener, uno necesita aceptarlo. Y segundo, quererse a pesar de que hoy no fue el mejor de los días, muy pero bien. que mañana puede ser un día distinto. Entonces, Claro. hay que mirar que el ser humano se mueve en rangos. Y Ujú. eso es bueno porque si no fuéramos máquina. Y en todo caso tiene que ver con esa capacidad de y querer movernos, crecer, ser distintos. Yo reitero, esa es para mí la mayor esencia, bondad que Dios nos ha dado, esa capacidad de no necesariamente cambiar radicalmente, pero sí hacer los ajustes necesarios. Excelente, José Bretón. Y bueno, la palabra, si lo llevamos o lo extrapolamos a la palabra, la fe mueve montañas. Así que ese querer hacer va a moverte y créeme que entonces vas a lograrlo. Así que con este último poder de hacer, bueno, pues damos inicio a este 2023 de la mano de José Bretón de Conversa. Como siempre, un excelente tema que nos trae y sobre todo pues iniciando el año con buen pie y sobre todo con positivismo, con esa idea de que el ser humano todo lo puede si Claro. se lo propone. Claro que sí. Me gustaría que nos compartiera sus redes, contacto Tus, para las personas que quieren acercarse y sobre todo para las empresas claro, que deseen iniciar el año con buen pie. claro. Las redes son josé.bretón en Instagram, Conversa en Instagram y también josebretón.de, la página principal. Excelente. Excelente. Y bueno, pues busquen ahí a José, sobre todo pues en el tema corporativo. Ujú. Es un hombre que trabaja incansablemente, pero también de manera personal. Usted puede darle una llamadita y decirle, José, yo quiero que seas tú, esa Oriéntame. persona que cada mes yo le pueda decir cómo voy avanzando en mis metas. José, muchísimas gracias por estar con Un gusto. nosotros.